Gaby, llegó tu momento. Bien, yo sigo preocupado por el tema morosidad. Sigo estando muy preocupado. Tiene varias aristas el tema morosidad. Cuando alguien entra en mora, después tiene que sacar plata para cancelar esas cuotas adeudadas, entonces consume menos, con lo cual se frena la actividad económica. Pero también, si la morosidad no se corrige, digamos, eso se transforma en incobrable, eso se transforma en un juicio, con lo cual después se vienen los embargos, se vienen los remates. Entonces es muy preocupante. Y la morosidad en el sistema financiero argentino alcanzó un nuevo máximo en enero del 2026. Fueron casi 2.700.000 personas las que presentaron atrasos de 3 meses o más en sus obligaciones al principio del año. El fenómeno marca totalmente un récord, sino que también revela un rasgo central en el deterioro financiero, donde la mayoría de los deudores en problemas son por montos bajos, lo que refleja la fragilidad en los ingresos de los hogares, sobre todo los hogares más pobre, vamos a llamarlo así. Según el informe del Instituto Argentina Grande, el IAG, que está elaborado en base a los datos del Banco Central de Deudores de la República Argentina, la cantidad de personas en situación irregular creció un 80% interanual, chicos, 80% interanual. En términos absolutos estamos diciendo que 1.200.000 personas que en enero del 2025 pagaban en término, en enero del 2026 no lo pudieron hacer. 1.200.000 personas. Esta expansión de la morosidad supera ampliamente el crecimiento del total de deudores, lo que implica que cada vez más personas caen en incumplimiento. Estoy hablando solamente de mora de familia. En enero del 2026, los morosos representaban el 17% del total del sistema y el año pasado eran 10% del total del sistema. Fíjense cómo vamos creciendo. Y yo empecé a hablar de esto cuando la morosidad estaba en el 2% y ahora está en el 10%. Uno de los datos más significativo de este informe es la composición de la mora, que lejos de tratarse de grandes deudas impagas, el 50% de la persona en situación irregular debe 500.000 pesos o menos. Es decir, la mitad de los morosos está atrapada en compromisos relativamente bajos, pero que resultan impagables en el actual contexto económico. Este fenómeno expone con claridad el impacto de la pérdida del poder de compra, del poder del bolsillo. Aunque los montos sean reducidos, el peso de las cuotas crece frente a salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación y de las tasas de interés. Además, el informe advierte que esos montos vienen aumentando en los últimos meses, lo que agrava la carga financiera sobre los hogares, porque se calculan intereses sobre intereses. El segmento más golpeado es el de los préstamos a familias. La morosidad en este rubro se cuadruplicó en apenas un año. En enero del 2025 estábamos en el 2,6, ahora estamos en el 10,6, el nivel más alto en 2 décadas en la República Argentina. En términos generales, la mora del financiamiento al sector privado alcanzó un 6,4 en enero, con subas tanto mensuales como interanuales. Sin embargo, el deterioro es especialmente marcado en los créditos personales y de consumo. Préstamos personales, estamos en un 13% de irregularidad, las tarjetas de crédito en un 11%, los prendarios en un 6%, y siendo los créditos hipotecarios lo que tienen la morosidad mucho más baja, un 1%, es decir que la gente sí se desloma para poder pagar la cuotita de la casa. Este último segmento continúa mostrando niveles bajos de moras en contraste con el resto de créditos al consumo, básicamente. El aumento de la morosidad
está estrechamente vinculada al costo del crédito, las tasas se mantienen totalmente elevadas en un contexto de ingresos estancados o en retroceso. En paralelo, el uso del pago mínimo en tarjetas de crédito se volvió una práctica cada vez más extendida, si bien permite evitar la mora inmediata, implica tasas prácticamente usurarias sobre los saldos refinanciados, lo que genera una acumulación de intereses que dificulta cancelar la deuda original. El problema se amplifica fuera del sistema bancario tradicional, en billeteras virtuales y financieras no bancarias. La morosidad ya ronda el 25%, lo que evidencia una presión aún mayor en los segmentos que dependen de microcréditos para sostener el consumo diario, para comprar comida. En el caso de empresas, el deterioro es más moderado, aunque también visible. La irregularidad alcanzó casi el 3% en enero, con un aumento interanual de 2 puntos. Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una fuerte disparidad. Mientras las grandes compañías mantienen niveles de mora cercanos al 1%, las pymes enfrentan tasas de morosidad que rondan el 4% y que pueden escalar hasta un 10% en créditos de poco monto. Algunos sectores muestran situaciones particularmente críticas. Lo vemos en sectores como hoteles, restaurante, donde el 17% de las firmas presentan atrasos en los pagos, o la actividad pesquera, por ejemplo, que registró un salto significativo en el último año, y a nivel geográfico, provincias como Santa Cruz, Formosa, San Juan y San Luis existen en niveles de mora especialmente elevados, superiores al promedio. Así que, muchachos, les vengo diciendo desde hace tiempito, empiecen a poner el ojo en esto, porque esto en algún momento tiene que venir una solución, porque el tema se está haciendo una bola de nieve que en algún momento va a chocar, en algún momento va a estallar, ¿sí? Y ahí los quiero ver, cómo se repite todo. No quiero ver que esto termina en remates, en embargos, porque ahí el tema podría ser mucho, pero mucho peor. ¿Cómo venimos? Venimos bien. Venimos bien. ¿A qué hora tenemos la nota? 8:15. 8:15. Bien. La fortaleza del peso, podemos decir, sigue firme. En otras palabras, te estoy diciendo que el dólar está bajo. El tipo de cambio oficial se mantiene en torno a los 1.400 pesos en el segmento mayorista, sostenido por fuertes ingresos de dólares y la expectativa de la inminente llegada de más divisas por la temporada de liquidación del campo. Esto que vos decías en los titulares tiene que ver porque cuando nosotros hacíamos un primer análisis hace meses atrás, decíamos, va a venir una cosecha récord, pero los precios están bastante bajos, con lo cual no se esperaba una entrada de dólares a mansalva. Con el tema de la guerra subieron los precios, entonces ahora vamos a tener una cosecha récord con precios altos. De ahí que el gobierno ya saca números diciendo los dólares más que le van a entrar. La estabilidad esta cambiaria se va a mantener por lo menos hasta mitad de año, cuando finalice el ingreso de la cosecha gruesa. El buen desempeño del peso contra el dólar se va a extender pese a los altos niveles de inflación que nosotros tenemos. La apreciación esta cambiaria que estamos viviendo tiene su correlato en todos los segmentos de la economía, para bien y para mal. Algunos sectores se ven claramente beneficiados, mientras otros lucen totalmente deteriorados. Estos últimos buscan adaptarse de alguna manera para sobrevivir al modelo económico del gobierno, que además incluye apertura comercial, ¿sí? Y tiene su correlato sobre el empleo y sobre el impacto social de esto. La apreciación del peso afecta a la producción local en general,
porque debe competir con productos importados. Estoy hablando básicamente de sectores como textiles, calzado, juguetes, tecnologías y además todo lo vinculado con turismo interno, porque la fortaleza del peso hace que para las personas sea más accesible irse de vacaciones al exterior, ¿sí?, que vacacionar acá adentro, y a su vez desincentiva el arribo de turistas extranjeros. A su vez también el tipo de cambio bajo favorece a los importadores en principio, a los consumidores debido a la recuperación de los salarios medido en dólares, lo que genera mayor poder de compra de bienes y servicios importados y viaje al exterior como lo que estamos viendo. Sin embargo, en este caso, el poder de compra de las personas está limitado por la permanencia de la inflación en niveles altos. Desde las elecciones de octubre, el tipo de cambio se ha mantenido calmado bastante, la inflación no se ha moderado, por lo tanto el beneficio de la apreciación cambiaria no está totalmente presente. Aunque en parte, si el tipo de cambio hubiera subido, esto hubiera sido peor, no tengo ninguna duda. Pese a la mayor inflación, hay un efecto de contención que provoca el tipo de cambio sobre los productos importados, electrónicos, textiles, viajes al exterior, que igualmente favorece el poder adquisitivo de la gente, pero no se ha logrado frenar otros precios como lo de las carnes, los servicios públicos. En el corto plazo, nosotros nos vemos beneficiados ante el precio del dólar barato porque tenemos mayor acceso a servicios y bienes importados o con componentes importados, y el gobierno gana algo de aire con moderación del ritmo de precios a partir de la estabilidad cambiaria. También se benefician los importadores de productos industriales, tecnológicos, que compran y traen mercadería del exterior a precios más bajos. Los exportadores son los que pierden competitividad porque venden a precios más bajos, se reducen sus ingresos en pesos y además a mediano plazo el tipo de cambio atrasado tiende a generar distorsiones, desalienta exportaciones, incentiva importaciones, puede ampliar el déficit externo, lo que deja planteado un ajuste a futuro. Ganan los importadores, productores que usan insumos importados, ¿sí? La lógica sería que encuentren demanda en el mercado local, o tecnología importada, y en términos de precios es un buen momento para invertir, pero depende de cada sector por una cuestión vinculada con la demanda y las proyecciones que se tengan. Los grandes perdedores son los que compiten con productos importados, textiles, muebles, neumáticos, y a la vez el turismo, aunque en esto también se benefician los pudientes, digamos, con vacaciones en el exterior. La apreciación del peso se combina con esta apertura comercial que promueve el gobierno, lo que, vuelvo a repetir, golpea la producción en general, aunque el desempeño sectorial es totalmente heterogéneo, es decir, a algunos les va bien y a otros les va mal. No todo se explica por el tipo de cambio, sino que entran a jugar distintos factores. Los últimos datos oficiales precisan que el índice de actividad económica se encuentra traccionado principalmente por los sectores energético, agroindustrial y financiero, como ya lo venimos diciendo desde acá, y las sucesiones de récord de viaje al exterior desde la asunción de Milei se han hecho notar, los datos lo confirman. En enero más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas argentinos viajaron al exterior, muy por encima de 1,5 millones que viajó hace 2 años atrás, para que nos hagamos una idea. Sí, fíjense, 1 millón más de argentinos viajaron al exterior. Y esto se explica en gran medida por la recuperación que ha tenido el valor del peso con respecto con el dólar y la calma cambiaria.
Por otro lado, si se observa el sector industrial, el más afectado por el modelo económico, lo vemos mirando el índice de producción industrial que elabora el INDEC, que exhibe una caída de 8% respecto en toda la gestión, del arranque de la gestión. Se destaca el desplome de rubros productivos como indumentaria, maquinaria, electrodomésticos y muebles, y cabe resaltar que no todo se explica por el tipo de cambio y la apertura comercial, ya que decimos influyen otros factores como la merma en la obra pública, ¿sí? Eso también influye y mucho. Los datos sobre el uso de la capacidad instalada de la industria son muy elocuentes, con apenas el 54% en el balance general. El informe que elabora el INDEC, el sector textil es el más golpeado. Hace 2 años que vengo hablando del sector textil cuando nadie me escuchaba, ahora lo tienen. El sector textil está trabajando al 24% de su capacidad instalada, para que nos hagamos alguna idea, ¿sí? Productos de caucho también está trabajando al 31%, productos del plástico al 36%, es decir, la industria está muy golpeada. Hay otros que muestran mejor desempeño: petróleo 87%, eso es vaca muerta; metales básicos 70% y productos químicos 65%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos esperás, si sos un ahorrista y estás esperando que el dólar salte, olvídate, el dólar no va a saltar por lo menos durante unos meses, va a ser pesito para arriba, pesito para abajo. Y si vos sos comerciante y dependés de productos importados, los vas a tener. El tema es que la demanda va a estar floja. Esa es la realidad. Si sos un industrial, estás un poco más complicado. Bien, Gabriel.